Saludos con todos. En este pequeño video vamos a hacer una explicación puntual acerca de lo que es una referencia relativa y lo que es una referencia absoluta. Nosotros sabemos que para identificar una celda en una hoja de cálculo utilizamos una coordenada, un código o un nombre que está creado a través de la columna donde está ubicada la celda y la fila. Es decir, la letra de la columna y el número de la fila de esa celda. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar esta celda, está en la columna G, en la fila 8. Por lo tanto, esta celda tiene como referencia ¿qué cosa? G8. ¿Sí? La letra de la columna y el número de la fila. Este código G8 es referencia, se conoce como referencia. Ahora, en sí esta referencia que acabo de escribir aquí es una referencia relativa. ¿Qué es una referencia relativa? Una referencia relativa primero la podemos identificar porque es simple en su nombre, únicamente tendrá la letra de la columna y el número de la fila. Pero en su funcionamiento, esta referencia relativa lo que va a hacer es adaptarse al lugar a donde arrastremos una fórmula de acuerdo si lo arrastramos o rellenamos hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos estas, por ejemplo, en el caso de aquí, la celda G8. Si nosotros en una fórmula, utilizando la celda G8 o referencia G8, rellenáramos esa fórmula hacia abajo, estaríamos cambiando de fila, estaríamos incrementando de fila. Por lo tanto, en la siguiente fórmula ya no sería G8, sino G9, G10, G11 y así sucesivamente. Para este entendimiento mucho más sencillo vamos a hacer una fórmula con un ejemplo. Aquí tenemos un listado de unos implementos o elementos de construcción. Tenemos la unidad y el precio. Lo que queremos hacer es aquí calcular en la celda F2, E2, perdón, quiero calcular el IVA de estos precios. Entonces, el IVA sé que es del 12%. Lo voy a hacer a través de una constante y una referencia. En este caso, la constante va a ser el 12% y la referencia va a ser el precio del producto. Lo único que voy a hacer en E2 es igual y voy a multiplicar el precio, ¿sí?, del producto por el 12%. Entonces aquí yo tengo D2 es una referencia y 12 es una constante. En este caso D2 es el precio del producto. Pero ¿por qué en este caso voy a referirme a esta referencia, valga la redundancia, como relativa? Es una referencia relativa de 2, ¿por qué? El momento que yo pulso Enter, selecciono este IVA que me acaba de calcular de 6 centavos de los 50 centavos, que es el precio. El momento que yo relleno la fórmula, ¿qué sucede? Automáticamente me devuelve el IVA de cada precio. No me devuelve los 6 centavos para todos los productos. ¿Por qué pasa esto? La fórmula que nosotros creamos fue igual de 12 por 12%. En este caso, este 12% es constante, por lo tanto no va a cambiar en ninguna fórmula de las que yo acabo de rellenar, siempre va a ser 12%. Pero D12 es la celda del precio, en este caso del primer producto. Como es una referencia relativa, el momento que yo lo relleno hacia abajo esta fórmula, ¿qué pasa? En el siguiente caso va a calcular el precio de la celda D3 por el 12%. Y en el siguiente el D4 por el 12%, en el siguiente D5 por el 12%, es decir, va a ir cambiando. Vamos a observar la siguiente fórmula. Miren, me calcula D3 por 12%, en la siguiente D4 por 12%, D5 por 12%. Esto sucede porque acabamos de utilizar una referencia relativa. Como les decía, esto es una referencia relativa, ¿sí? La identifico porque solo está la letra de la columna y el número de la fila. El momento que rellenamos la fórmula, automáticamente esta referencia se actualiza de acuerdo hacia donde llevemos la fórmula. En este caso lo hicimos hacia abajo, entonces aumentamos de fila, por lo tanto cambió la fórmula que decía D2 por D12, ahora dice D3 por 12%, y la siguiente D4 por 12 y así sucesivamente. Ahora, supongamos otro caso. En este sentido, yo he trabajado con la referencia relativa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es una referencia en cambio absoluta? Yo voy a poner una referencia absoluta con G8 mismo como el ejemplo. Esto es una referencia absoluta, ¿sí?
como lo ven, tiene este símbolo string, ¿sí? O de moneda, tal vez si lo quieren llamar así, o de dólares. Es el símbolo que tenemos normalmente en el número 4, ¿no? Shift 4 y nos aparece este símbolo. Al anteponer este símbolo, la G, y este símbolo también al 8, estamos diciendo que tanto la columna G como la fila 8 son absolutas, es decir, no se van a cambiar, no van a moverse el momento que yo rellene una fórmula, ¿sí? Entonces hagamos un ejemplo. Resulta que acá yo voy a calcular el IVA, ¿sí? Pero ya no lo voy a hacer con la constante del 12%, sino con la celda H12 donde tengo aquí guardado ese 12%. Entonces, lo que voy a hacer es coger esta celda y multiplicarla por el precio. Entonces yo voy a venir acá a E2 y voy a poner igual el precio del IVA, ¿sí? En este caso de 2, multiplicado por el 12%, en este caso H2. Estoy utilizando ahora solo referencias, ya no estoy utilizando constantes. El tema ahora es que yo al presionar Enter me va a devolver los 6 centavos del IVA del primer producto. Pero si yo relleno esta fórmula, me devuelve resultado 0000. ¿Qué sucede? La fórmula que yo ingresé fue D2 por H2, ¿sí? El precio del primer producto por el 12%. Pero el momento que yo rellené hacia abajo esta fórmula, ¿sí? Ya no será D2 por H2. Ahora la fórmula será H3 por D3. Es decir, D3 el precio del siguiente producto, que es correcto, por H3. Pero H3, ¿qué sucede? Está vacío. El problema es que arriba yo tengo el IVA en H2. Cuando hice la primera fórmula fue correcto porque cogí el primer precio de 2 por H2, que es el IVA. Pero al rellenar hacia abajo, ¿qué pasa con esta fórmula? Va a cambiar de fila, es decir, va a multiplicar D3 por H3, D4 por H4, D5 por H5 y así sucesivamente. Entonces, el momento que yo hago esta multiplicación, por ejemplo, en el cuarto producto, está multiplicando el precio de ese producto que está en D5 por H5 que está vacío. Yo lo que necesito es, en esta fórmula que hice al inicio, D2 por H2, tengo que decirle al Excel que esta referencia del IVA no cambie cuando yo rellene la fórmula. Entonces, para eso utilizaré la referencia absoluta. Voy a hacer la fórmula nuevamente desde cero y haremos lo siguiente. Voy a poner igual y selecciono el precio del primer producto, D2. Y yo pregunto, ¿no? Si D2, el precio, es distinto en cada producto. En este caso, cada producto tiene su precio distinto, ¿no? Su precio designado. Entonces, D2 debe ser relativo, debe cambiar. Esto voy a multiplicar por el IVA que está en H2. Y hago la misma pregunta. Si este 12% es el 12% que debo multiplicarle a todos estos productos, sí, entonces este H2 no debe cambiar. Es decir, que a este H2 lo voy a hacer absoluto. ¿Cómo lo hago absoluto? Simplemente selecciono H2 en este caso y presiono la tecla de función F4, ¿sí? Y automáticamente se transforma mi referencia relativa en referencia absoluta. Caso contrario, también lo que puedo hacer es yo escribir, anteponer a la H y al 2, en este caso a la columna y a la fila, les puedo anteponer los signos de dólares, ¿sí? El momento que les antepongo a la columna y al número el string, ya es absoluto. Pulso Enter, relleno, y miren, ahora sí me calcula el IVA de todos sin problemas. ¿Por qué? Porque si yo me voy a cualquiera de las fórmulas, multiplica el precio de ese producto por el mismo IVA del 12% para todos. Entonces, fíjense que aquí yo estoy utilizando referencias relativas y absolutas para poder, de cierta manera, configurar de mejor manera nuestras fórmulas. En este caso, yo podría simplemente, si deseo hacer un cálculo con otro IVA, vengo a la celda H2 y modifico este IVA a otro valor, por ejemplo al 11%, y todas las fórmulas donde está inmiscuida esta celda H2 se verán afectadas con este cambio. Eso es lo que realiza una referencia relativa y lo que realiza una referencia absoluta. Espero que les haya servido de ayuda este video. Gracias.